tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en medio de la pandemia y la emergencia, tenemos preocupaciones centrales como los temas sanitarios, los temas económicos, cuánta gente se está muriendo por falta de hospitales y unidades UCI, pero también cuánta gente está perdiendo su empleo, cuán grave se está convirtiendo la situación económica. Pero en medio de esta situación hay una interrogante también que debería ser central. ¿Se está cumpliendo la Constitución en el Perú? ¿Está en vigencia la Constitución en el Perú? Por ejemplo, el gobierno, mediante un decreto supremo, ha establecido estos centros de retención temporal, mediante el cual a cualquier ciudadano que viola la llamada inmovilidad social se le retiene por 4 horas, supuestamente para identificarlo, es formado en una determinada área y la pregunta que surge es, ¿estos asuntos son constitucionales en el Perú? ¿Están amparados por la Constitución y las leyes? Hay otros temas también vinculados a la vigencia de la Constitución, como el secreto bancario y la reserva tributaria. Bueno, necesitamos hablar de estos temas y para eso hemos convocado al reconocido constitucionalista Domingo García Belaúnde, colaborador permanente de este portal, quien nos honra con su presencia, y muchas gracias por haber aceptado esta conversación, señor García Belaúnde. Gracias, Víctor Andrés. Aquí estamos al frente de batalla. Bueno, la pregunta de cajón es, ¿tiene algún viso de constitucionalidad este decreto supremo que establece los centros de retención temporal y que parece van a continuar durante los días que dure la llamada inmovilización social? ¿Hay constitucionalidad en esto, doctor García Belaúnde? Bueno, mire, lamentablemente en esta época hay muchos constitucionalistas, entre comillas, que no son muchos, la verdad son pocos, que salen a los medios porque tienen un afán de figuretismo, pero el grueso del gremio de gente seria se da cuenta que esto es una tomadura de pelo, ¿no? Es una tomadura de pelo porque en el fondo han querido hacer una diferencia entre detención y retención. La Constitución habla solamente de detención y los tratados internacionales también hablan de detención. Entonces quieren que con esa palabrita que es casi un sinónimo, ¿no es cierto?, se burla de la prohibición constitucional. De hecho, hay varias cosas irregulares. Número uno, que hay serenos que han detenido a las personas sin ninguna autoridad. En segundo lugar, hay policías que retienen a las personas, que no pueden hacerlo, salvo que tengan un mandato judicial o que estén acompañados con un juez y eventualmente con un fiscal. Y tercero, que los encierren en unos pampones al aire libre, parados 4 horas, sin darles ningún alimento, ni sombra, ni eventualmente a poder atender sus necesidades, de ser el caso. Entonces, eso está total y absolutamente prohibido. Eso no lo permite la Constitución. Y aún más, si bien es cierto que el estado de emergencia permite restringir el goce de los derechos fundamentales, y este es uno de ellos, la libertad personal, eso no significa que se abuse de ellos, porque contra un abuso cabría un habeas corpus y una denuncia penal, sino que además debe ser razonable, ¿no es cierto?, oportuna y con la autoridad competente. Si encontramos una persona en la calle, por ejemplo, que no tiene mascarilla, yo no lo llevo pues a un campo de concentración de 4 horas. Lo llevo a la comisaría y lo pongo en manos del juez, que es otra cosa. O sea, acá están haciendo las cosas al revés y están asustando a los ciudadanos con cosas que son totalmente inconstitucionales. Esto es una violación flagrante no solamente de lo que dice la Constitución, sino de los tratados internacionales e incluso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho de paso es media caviarona, ¿no? Pero aún así reconocen jurisprudencia reiterada que estos son casos que no se pueden tolerar porque son abusivos. Así que esto habría que eliminarlo y denunciarlo, porque es un atropello. Bueno, se están presentando acciones de amparo ante el Poder Judicial con respecto a esta medida, pero en cualquier caso la Constitución es clara, ¿no? En su artículo segundo dice, toda una persona solo puede ser detenida por mandato judicial o si es hallado en flagrancia, en delito flagrante, ¿no es así? Así es. Y ninguna de estas condiciones se hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Hay una excepción que viene de la carta anterior,
en la cual, o sea, la detención no puede superar las 24 horas siempre y cuando sea tomada debidamente y haya juez, evidentemente, ¿no? Pero hay excepciones que vienen de la Constitución anterior de hasta por 15 días en caso de flagrancia en los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Ahí la Constitución no ha dejado los 24 horas como máximo, siempre bajo vigilancia judicial, sino ha ampliado a 15 días para la investigación, siempre bajo vigilancia judicial. Pero salvo esto, no hay más. Así de simple, no hay más. Entonces lo que estamos viendo es eso. Y lo peor de todo es que una de este tipo, digamos, podría tener, digamos, produce todo el efecto contrario, ¿no? En primer lugar, a reunir personas en un mismo lugar, está creando un escenario artificial de propagación del virus. En segundo lugar, digamos, ya viendo la parte social, la parte económica, esto no va a ser acatado en ninguno de los barrios populares, porque el 80% de la economía el día de hoy puede ser considerada informal. Solo es una medida dirigida para los barrios mesocráticos, ¿no? Pero, ¿por qué cree usted que empieza a existir esta tendencia de relativizar la Constitución, doctor García Belaúnde? Es una situación medio peligrosa, ¿no? La emergencia, la pandemia empiezan a ser los elementos justificativos. Bueno, hay varios, yo diría, tratando de resumir y concretar, hay dos tipos de elementos, ¿no? Dos tipos de elementos. Uno es que desde hace 5 años, con el gobierno de Kuczynski, se empezó a relajar el control constitucional. Así de simple. Agravado por Vizcarra, que era un mitómano incurable, que atropellaba las instituciones todos los días. Y terminado por el actual gobierno, que está coronado por su ineficacia, porque no hacen nada. Pues todo esto son los hechos que contribuyen a que se vaya destrozando el sistema. Y en el Congreso también, doctor García Belaúnde, hay una tendencia a ignorar la Constitución. Los congresistas están con iniciativa de gasto, creen que pueden aprobar. No, está usted generoso, no es que ignoran la Constitución, no la conocen y no lo han leído, son gente, o sea, lo que decía Unamuno es que son analfabetos funcionales. O sea, pueden leer, pero no leen. Son analfabetos funcionales y hacen barbaridades. Bueno, y el segundo punto que quería mencionarlo, uno es la cosa política deteriorada que le empezó Kuczynski, que dicho de paso se reía y no le importaba un cohete la institucionalidad, agarrada por Vizcarra, que es el gran destructor de las institucionalidades, y ahora en el actual gobierno que no ha enderezado el asunto, número uno. Pero hay otro problema que es muy importante, que es que en todas partes del mundo civilizado, cuando hay un estado de excepción, o sea, un régimen de excepción como hay en toda la América Latina, en Estados Unidos también los hay a su manera y en Europa, existen leyes de desarrollo constitucional. Entonces, por ejemplo, en España, que es lo que yo conozco más directamente, existe una ley de desarrollo constitucional que dice, cuando se da, ellos hablan del estado de alarma, ¿no? Cuando se da el estado de alarma, ¿qué pueden hacer la policía? ¿Qué pueden hacer los jueces? ¿Qué no se puede hacer? Entonces, estos señores, en lugar de crear una línea aérea estatal, porque están pues delirando, deberían crear una ley de desarrollo constitucional en la cual se establezca qué se debe hacer y qué no se puede hacer en los estados de emergencia. Eso no existe. Entonces está dado al tuntún de lo que piensa el gobernante de turno o el ministro o el policía en la esquina. Esa es una barbaridad. O sea, vivimos en una anomia relacionada con los estados de excepción. Así de simple. Y nadie ha hecho nada. Bueno, es una anomia, a ver, extendiendo la palabra, estamos viviendo una anomia constitucional. La Constitución, y eso es lo más terrible para el futuro de una república, empieza a ser un elemento relativo, ¿no es verdad? Bueno, ya usted ha mencionado, ha graficado todos los hechos, los acontecimientos que nos han llevado a esta situación, pero, digamos, es tan relativo que algunos empiezan a hablar de la posibilidad de postergar las elecciones sin aclarar que constitucionalmente no hay manera de posponer la transmisión de mando de este 28 de julio. ¿No es verdad, doctor García Belaúnde? Bueno, justamente los constitucionalistas, entre comillas, decían que no se podía trazar la fecha de las elecciones, lo cual es falso. Eso está en una ley y la ley se puede cambiar o la fecha se puede modificar. Aún más,
las fechas están puestas en función de las coyunturas, pensando en una segunda vuelta siempre, y pensando que la segunda vuelta es a los 30 días, y luego a los 30 días lo que se llama el conteo y la proclamación demoran otros 30 días o más. Entonces, eso sí se puede hacer, pero no es prudente. Lo que sí es cierto, como usted señala muy bien, es que sí o sí, el 28 de julio tiene que haber otro presidente sentado en Palacio, y sí o sí, el 26 de julio debe estar el nuevo Congreso instalado. Y hay que ver si eso se puede lograr. Ese es el punto. Si no logran eso, habrán cometido una infracción constitucional muy grave. Claro, pero digamos, con enormes responsabilidades para el futuro de la República, ¿no? Y quizá aquí habría que reflexionar, doctor García Belaúnde, que en general las repúblicas que han sobrevivido son las que han enfrentado las emergencias de todo tipo, ya sea de guerras, de pandemias, de catástrofes naturales, preservando y manteniendo sus instituciones republicanas. Bueno, digamos, el régimen, la monarquía constitucional inglesa, que es una forma de república, ¿no? Porque hay instituciones, hay control de poder. Digamos, desarrollaba el control parlamentario en medio de los bombardeos nazis que destruían Londres y todas las ciudades inglesas, ¿no es cierto? Y ahí está la grandeza de Estados Unidos, la grandeza de Inglaterra, del Reino Unido, no es verdad. Y de lo Charles. mismo, digamos. Y de Charles. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuál sería en este caso los argumentos para relativizar, postergar o ver la posibilidad de que si uno se quede en el poder son muy frágiles frente a la grandeza de este tipo de argumentos, ¿no, doctor García Belaúnde? Mire, en realidad, el problema de lo que se llama técnicamente el fenómeno de la desconstitucionalización, o sea que la Constitución va perdiendo fuerza, eso es parte del problema de los dirigentes. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo da normas inconstitucionales, está contribuyendo a deteriorar la Constitución. Es parte del Tribunal Constitucional también, y en menor escala del Poder Judicial, y también de los congresistas y de los políticos de turno, eso es evidente. Ahora, esto viene en cascada hace ya mucho tiempo. ¿Por qué? Entre otras razones, porque no hay cultura constitucional. O sea, cuando uno va, por ejemplo, a cualquier país europeo, se encuentra con que el alumno que sale del colegio sabe lo que es la Constitución y básicamente cuáles son sus derechos y cómo está armado el Estado, ¿no? En el caso de un gobierno parlamentario, hay un primer ministro, hay un jefe de Estado, hay un rey. Acá hay una chica en días pasados, que no recuerdo ni quién es, que decía que el Ministerio Público era parte del Ejecutivo. O sea, ella está perdida en el espacio, no sabe nada. No sabe nada de nada. Y como ella, un montón, todos los pulpines que salieron en noviembre no saben nada de nada. Entonces el problema es el siguiente. ¿Por qué no estudian? O mejor dicho, ¿por qué no les enseñan más en el colegio? No digo en la universidad, en el colegio, que es como pasa en Estados Unidos. En todos los colegios hay cursos breves de lo que es la Constitución, y cuando van al college, que es lo intermedio, hay un curso que se llama government, o sea, gobierno. Yo tengo un manual de esos cursos que se han llevado allá en Estados Unidos, y entonces la cultura constitucional no solamente se vive, sino se alimenta con información. Ese es el asunto. Y eso acá no sucede, acá nadie sabe nada. Porque, digamos, es cierto que han habido reformas constitucionales que necesitan cambiarse seguramente, ¿no? Es cierto que hay leyes inconstitucionales, pero en general uno podría decir que aquí están fallando los políticos, los actores, y no la Constitución, ¿no? Porque lo que nos quieren vender, digamos, los sectores de izquierda, es que aquí lo que está fallando es la Constitución neoliberal. Es decir, el modelo neoliberal está produciendo esta desorganización general del sistema y, por lo tanto, hay que convocar a una asamblea constituyente. ¿Cómo respondería a este tipo de aproximación, doctor García Belaúnde? Bueno, eso me parece una falacia realmente. Y lo voy a decir por varias razones que trataré de ser breve. Número uno, los grandes pueblos desarrollados, en Occidente por lo menos, no cambian de constitución todos los días. O sea, no se niega la posibilidad de cambiar una constitución, en absoluto. Suiza la cambió en 1999, por ejemplo, después de haber tenido una constitución desde 1874. O sea, las constituciones no son eternas, pero se pueden cambiar.
pero no se cambian pues todos los días, esto no es una camisa, estos creen que se ensucia la camisa y la mandan a la lavandería, así no es el asunto. Además, en realidad, a los que he escuchado hablar de una nueva constitución, y escucho sus planteos y me doy cuenta que están confundiendo la constitución con el plano legal. Por ejemplo, hay que dar más pena a los corruptos, es un problema del Código Penal. Hay que mejorar la agricultura, es un problema de legislación agraria. Entonces no tienen idea de lo que es una constitución y para qué sirve. No tienen la menor idea. Y eso está alimentado por el vizcarrismo, que propuso una serie de reformas que han sido un desastre todas, ¿no es cierto?, de los cuales la única que era rescatable, que era volver al Senado, el propio Vizcarra la bloqueó. Eso fue un error. Entonces estamos dando de tumbo en tumbo y creemos que con una constitución se soluciona todo. Aún más, aún cuando fuese necesario, hay que tener muy en claro, las constituciones no mejoran las cosas. Pueden orientarlas en el futuro, pero no las mejoran. Y le pongo así, rapidísimamente, un rosario. Inglaterra no tiene constitución. La última ley importante fue de 1911, que son las leyes fundamentales. España, 7-8. Hasta ahora sin cambiarse con... Portugal, 7-6. Francia, 5-8. Austria, 1920. Alemania, 49. Italia, 47. Japón, 47. Y con dos agravantes. La constitución japonesa, el 47, que está vigente hasta ahora, fue hecha bajo la mirada de MacArthur. Y la constitución del 49 en Alemania, que se llama Ley Fundamental de Bonn, no fue hecha en Berlín, porque estaba ocupada por los aliados. Fue en Bonn bajo la mirada de los aliados. Y sin embargo, ahí están. ¿Cuál es el problema? ¿Qué peor una constitución que es hecha bajo la supervisión de los ocupantes y después de una guerra catastrófica que dejó al país en ruinas? Entonces, por favor, no nos vengan con cuentos, pues. Esos son engañamuchachos, o mejor aún, distractivos innecesarios, y no sé con qué propósitos. Así que decir que con esto se cambia la constitución, están vendiendo una sopa de culebras. Ahora, que me digan que hay que ver ciertas cosas, sí, de acuerdo, pero hay otro problema más. El momento actual que se vive no es un momento adecuado para hacer ningún cambio constitucional, porque hay tanta agitación, tanta demagogia tan barata que pueden meter cualquier cosa. Entonces, yo diría, ¿ustedes tienen interés en hacer algo? Perfecto, pero en 2 años, tomen una comisión de expertos, traigan gente de fuera y que lo vean tranquilamente y se acabó. Pero ¿por qué ahora? Lo que quieren es votos. Esa es la verdad y nada más. No puedo creer otra cosa. Lo que he visto en la televisión me lleva a esa convicción. Es una pena, pero es así. Pero, doctor García Belaunde, pero es inevitable, digamos, ya en el terreno de la reflexión, que sobre todo en el sistema político necesitamos hacer reformas fundamentales, ¿no? Es decir, por ejemplo, no podemos tener un parlamento sin Senado, ¿no? ¿No es verdad? Eso es una cosa de perogrullo. En segundo lugar, por ejemplo, tenemos que eliminar esta decisión de no permitir la no reelección de los parlamentarios. Es una barbaridad que atenta contra la organización del sistema político, de la creación de una élite política. Y así sucesivamente. Hay reformas que vamos a tener que abordar. Claro, los izquierdistas, los comunistas nos dicen que la gran reforma es el modelo económico, hay que redactar un sistema anticapitalista. Pero una persona que piensa en el país, digamos, sí puede avisorar la urgencia de grandes reformas, sobre todo en el sistema político, en fin. ¿Cómo, si usted tuviera la posibilidad de decidir o de sugerir, cómo cree que se debería abordar este proceso de, no sé cómo llamarlo, de restauración constitucional, de revaloración de la Constitución que se viene perdiendo? Bueno, yo diría lo primero, aunque sus resultados son de largo plazo, es cambiar las leyes de educación y permitir que en los colegios y en las universidades se enseñen cursos de constitucional, como lo decía la Constitución del año 79. Y de inmediato decirles, ok, vamos a hacer una agenda de cambios constitucionales. Entonces esperamos 2 años, al año 22 o 23, ahí se nombra una comisión de expertos fuera del Parlamento, 10 o 15 nomás, que incluye economistas, por supuesto, ¿no? Y luego se trae gente de fuera como asesores, se prepara un proyecto con santa calma de 1 año y luego se discute. Entonces, así se hacen las cosas que son para durar se piensan. Y voy un poco más adelante para confirmarle que eso tiene su tiempo.
Cuando Luis Alva Castro era presidente del Congreso, ya hace bastantes años, nos convocó a una reunión, a un grupo de trabajo que estaba Lourdes Flores, Alberto Borea, Jair Vallerestra y yo. Y creo que alguien más que no recuerdo. Y nos reuníamos a almorzar una vez por semana con él para hacer cambios para restablecer el Senado. Nada más que el Senado. Y nos demoramos 6 meses. Almorzábamos en diversos sitios privados, con privacidad, que eran clubs o qué sé yo. Y ahí al final se paró. Entonces existe la inquietud de la clase política de eso. Lo que pasa es que Vizcarra, insisto, ha destrozado el sistema de partidos con la ayuda de la comisión de notables, así de simple, ¿no? Que han hecho una cosa pues intragable y que nos ha llevado lo que nos ha llevado. Entonces esto hay que armarse de paciencia, esperar en las elecciones y ahí con la gente pensante, que imagino que habrán algunos, pensar en eso en serio, a futuro. Ahora yo no tocaría nada absolutamente. Claro, porque generalmente las grandes reformas constitucionales requieren consensos, pactos, entendimientos. Y el día de hoy en el país, la guerra continúa. Es una guerra soterrada. El presidente Francisco Sagasti no ha querido cancelar la guerra política. Claro, no la alienta tampoco, ¿eh? Hay una diferencia, se nota una diferencia. Para ser justos en el análisis, se nota una diferencia. El presidente Sagasti no parece interesado por ejemplo, postergar las elecciones. No creo que su vida, su trayectoria académica lo lleve a una decisión de ese tipo, pero tampoco ha convocado a una gran movilización, a un gran acuerdo nacional, ¿no es cierto? Entonces, la tensión, la polarización continúa en el país. Ahora, doctor García Belaúnde, yo quería preguntarle un último tema, ¿no? El tema de la reserva tributaria y del secreto bancario. Esto también, digamos, ha sido modificado por un reglamento, por un decreto de urgencia de una ley, supuestamente para combatir la evasión y la elusión tributaria aquí. ¿Qué piensa usted de esta decisión, doctor García Belaúnde? Bueno, ya hace 4 o 5 años, a través de algunos decretos legislativos, se fue introduciendo esta modalidad de la metejonería de la SUNAT, que no tiene más objeto que satisfacer la ociosidad, la holgazanería de los miembros de la SUNAT, que no hacen nada y que quieren que les pongan las cosas en bandeja. Eso lo sé yo por experiencia. Tengo casos, y en el caso mío, de que me buscan 2 meses, no encuentran nada y chau. Pero ¿y por qué perdieron el tiempo? ¿No? Entonces, en realidad la SUNAT no solamente es acosadora, sino que es ociosa y metete. Esa es la verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Nos han metido el cuento de que esto es para cumplir tratados internacionales. No es cierto eso. Hay países que han firmado esos tratados, como es el caso de Chile, que no la tienen. Entonces, acá lo que se ha hecho es vulnerar la intimidad de la persona, ¿no es cierto?, que se refleja en 2 aspectos: la reserva tributaria y el secreto bancario. Entonces, ¿qué pasa? Han acosado a los bancos, que lo van a hacer trabajar más, y eso es un costo que nos van a cargar a nosotros para que den información periódica, ¿no es cierto?, que no sabemos quiénes la van a manejar y con qué objetivos, y de repente hasta con maldad, porque esos datos se venden. Ya lo sabemos que del Estado se escapa hasta un elefante y nadie se da cuenta. Entonces, eso es lo malo. Es una violación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución, como ya se sabe, el secreto bancario está circunscrito a lo que es materia de investigación y lo ordena ¿quiénes? El juez, un juez que tendrá que responder por lo que hace, el fiscal de la Nación, que normalmente no lo hace nunca, y una comisión investigadora del Congreso. Punto. Y sometido al caso materia de. Así de simple. Entonces, esto es un decreto inconstitucional, que no sé cómo hasta ahora nadie se da cuenta. Bueno, perdón, sí se han dado cuenta, pero hay que accionar. Ahora, para adorarnos la píldora de 10.000 soles que asustaban, han puesto 30.800. Es lo mismo, pueden poner 1.000.000 si quieren. Lo que interesa no es la cifra, es el hecho de intromisión de la SUNAT en la vida de las personas a través de 2 derechos fundamentales, que son la intimidad reflejada en la reserva tributaria y en el secreto bancario. 2 cosas que deberían ser sagradas y que siempre lo fueron y que ahora han dejado de serlo porque este es un Estado invasivo
y tenemos una entidad recaudadora como la ciudad que son ociosos, quieren que se den servida, y eso es inadmisible, la verdad, porque por eso se les paga, pues que hagan su trabajo. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor García Belaúnde, infinitamente agradecido por esta intensa, directa, frontal conversación. Es evidente, pues, que todos los temas que hemos tratado revelan la relativización del texto constitucional. Y ojalá sus reflexiones y su frontalidad sirvan para que los políticos, los funcionarios, el Estado reflexionen. Muchas gracias, doctor García Belaúnde. Andrés, encantado. Muy bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición.